Se cuenta que, en una transmisión en vivo de los años 40, frente a un público elegante y cámaras encendidas, Fanny Schiller, actriz respetada, de voz firme y mirada incisiva, se acercó a Jorge Negrete con una sonrisa que no era sonrisa, y delante de todos le dijo: «Tú no cantas nada». Lo que pasó después se convirtió en historia. Era una tarde tibia en la Ciudad de México, y el teatro de la ciudad brillaba con un vaivén de luces preparándose para un evento especial, una gala a beneficio de artistas veteranos. Entre telones, cables, músicos afinando y voces practicando, había un ambiente de expectativa amable, hasta que la tensión llegó caminando con tacones firmes. Fanny Schiller, una actriz de renombre, acostumbrada a dominar cualquier escenario con la sola presencia de su mirada, supervisaba su propio número cuando escuchó las notas graves de una voz que resonaba desde el fondo del escenario. «¡Ay, ay, ay!», cantaba Jorge Negrete, afinando un pasaje de México lindo y querido. La voz llenaba el teatro como si tuviera paredes hechas de aire vibrante. Algunos técnicos sonrieron, otros dejaron de trabajar por un segundo. Era imposible no escuchar. Era imposible no sentir algo. Pero Fanny frunció el ceño. Ella no tenía nada contra él, no directamente, pero en aquellos años, la escena artística mexicana estaba marcada por egos, estatus y territorios invisibles, y la figura del charro cantor estaba ganando una popularidad que muchos consideraban rápida de más. Había quienes murmuraban que Jorge venía del privilegio, que se le había facilitado el camino, que su voz era suerte y no formación. Fanny escuchó unos segundos más y luego caminó hacia él. «Buenas tardes, señor Negrete», dijo, con un tono amable pero frío. Jorge sonrió, con ese tipo de sonrisa que parece venir desde el pecho, no desde la boca. «Muy buenas tardes, señora Schiller. ¿Lista para la gala?» «Lista siempre he estado. Lo que no sé», dijo ella cruzando los brazos, «es si todos aquí están a la altura». La frase flotó en el aire. Un silencio pesado cayó. Jorge no cambió su postura, no se ofendió, no esquivó. Solo la miró, con una calma que solo tienen quienes conocen su propio valor. «El público decidirá eso esta noche», respondió. Pero Fanny no había terminado. «Dicen que cantan con el corazón quienes no pueden cantar con técnica», dijo, medio sonriendo, medio cortando. Un murmullo entre maquillistas, músicos que dejaron de tocar, y ahí, delante de todos, con la luz tibia del escenario encendida a medias, ocurrió. Fanny lo miró directo a los ojos y dijo: «Tú no cantas nada». No fue un insulto gritado, fue peor, fue dicho despacio, con intención, como quien deposita veneno suave sobre la mesa. La respiración del teatro cambió. Jorge inhaló, profundo, y en ese instante apareció un tercer elemento en la escena, el silencio expectante de quienes saben que están presenciando el inicio de algo serio. Pero Jorge no respondió con palabras, se llevó la mano al cinturón, rectificó su postura y comenzó a cantar de nuevo. No para demostrar nada, no para competir, no para ganar. Cantó como si cantara para sí mismo. La sala entera sintió algo moverse, y por primera vez en años, Fanny no supo qué decir. Esta fue solo la primera herida. La historia de lo que vendría después apenas comenzaba. Metadata. Approximate Characters. O 3650 Progress. Chapter 1. 5. Descripción para Ovidio. Español, México. Esta es una dramatización basada en hechos y figuras reales, pero la historia es presentada de forma ficticia para entretenimiento. Jorge Negrete, Cono Cine Mexicano. Leyendas de México. Historia, Fanny Schiller. Drama mexicano. En una gala repleta de artistas y público elegante, una frase dicha frente a las cámaras estuvo a punto de cambiarlo todo. «Tú no cantas nada». Lo que ocurrió después se convirtió en una lección de dignidad, talento y fuerza interior. Vive este relato narrado de forma cinematográfica y emocional. La noche de la gala llegó con el olor a perfume caro y madera pulida. Era de esas noches donde el público no solo asistía para ver un espectáculo, sino para ser visto. Las butacas rojas, impecables, las luces ajustadas, la orquesta afinando con disciplina. Todo parecía listo para una velada elegante, casi perfecta. Tras el telón, sin embargo, el ambiente era otra cosa. Jorge Negrete estaba sentado en un banco de camerino, limpiando con cuidado su sombrero charro. No lo hacía por nervios, lo hacía porque ese era su pequeño ritual antes de subir al escenario. Su forma de entrar en sí mismo. Respiraba lento, no hablaba mucho. Afuera se escuchaban pasos, risas tensas, susurros.
Entre los corredores, la figura recta de Fanny Schiller caminaba como quien está acostumbrada a que todos hagan espacio. Su vestido era sobrio, elegante, su peinado firme y su mirada afilada. No era una villana, era una mujer que había luchado demasiado para ganarse un lugar y temía perderlo. En esos años, el mundo artístico era una guerra silenciosa. Una sonrisa amable podía esconder una disputa. Un aplauso podía sellar un destino. La orquesta comenzó a tocar la pieza de apertura. Los presentadores aparecieron entre aplausos. Los nombres desfilaban en el escenario como un desfile de prestigio, hasta que anunciaron: «Con ustedes, el señor Jorge Negrete». El público estalló en aplausos, de esos que nacen antes de pensar. Era carisma puro, era presencia, era México respirando. Jorge caminó con seguridad. Cada paso tenía peso, pero no arrogancia. Se colocó frente al micrófono. La luz cálida lo envolvió. La orquesta lo miró esperando la señal, y entonces comenzó a cantar. Su voz parecía venir desde un lugar profundo, uno que no solo se escucha, se siente. No era un grito, no era un lucimiento, era una declaración de identidad. México lindo y querido. La primera frase ya tenía el teatro en silencio absoluto. No había quien no lo escuchara con el pecho. Pero entre bastidores, Fanny miraba sin parpadear. No admiraba, no celebraba, observaba y, como si esperara una caída, un error, una nota fuera de lugar, pero no llegó. Lo que sí llegó fue la reacción del público. Al terminar la canción, el aplauso no fue instantáneo. Fue ese tipo de aplauso que empieza como un suspiro, como un latido que se expande y luego se vuelve estruendo. Gente de pie. Jorge inclinó ligeramente la cabeza. Agradeció. No sonrió de más. Pero mientras la audiencia seguía en pie, Fanny salió al escenario caminando hacia él, como si fuera parte del acto. No lo era. Al tomar su lugar al frente, pidió el micrófono. «Querido público», dijo con voz elegante, «no olvidemos que el arte verdadero se encuentra en la formación, la disciplina y el oficio. No solo en la voz». Hubo un silencio incómodo. Jorge la miró, sin interrumpir. Entonces ella añadió, bajando el tono, lo justo para que el público tuviera que esforzarse en escuchar, porque cantar bonito, cualquiera puede, pero ser artista, eso es otra cosa. El teatro se tensó. Unos murmullaron, otros cruzaron brazos, algunos rieron nerviosos. Jorge tomó el micrófono. No elevó la voz, no se defendió. «Tiene razón, señora Schiller», dijo serenamente. «Ser artista no es cantar, es sentir, comprender, entregar». La orquesta, casi sin darse cuenta, comenzó a tocar un preludio suave, como si entendiera lo que estaba por suceder. «Y el público», continuó Jorge, «siempre sabe quién canta para sí mismo y quién canta para él». Entonces, sin pedir permiso, sin romper contacto visual, comenzó a cantar una canción distinta, una canción tranquila, íntima, una copla sencilla que hablaba de la vida humilde, del corazón que aprende, y el teatro entero se cayó. Y esa fue la noche en que la primera grieta apareció, pero no donde todos creían, porque Fanny sintió algo que nunca había sentido antes: miedo. Miedo de que el escenario ya no le perteneciera. Los aplausos de aquella noche aún resonaban en los pasillos del teatro cuando comenzaron a aparecer los murmullos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Algo había cambiado en la relación entre Fanny Schiller y Jorge Negrete. Y cuando algo cambia en el escenario, también cambia en la ciudad. A la mañana siguiente, los periódicos amanecieron con titulares ambiguos. Tenso encuentro entre dos figuras del espectáculo. Jorge Negrete emociona. Fanny recuerda el valor de la técnica. No era ataque directo, era veneno suave, veneno elegante. Pero el verdadero golpe no vino de la prensa, vino de la radio. En un programa matutino popular, cuyo conductor era amigo de Fanny desde hacía años, se deslizó una frase que nadie pudo ignorar. Pues sí, Jorge tendrá su encanto, pero entre nosotros hay quien dice que no tiene la formación necesaria, que canta bonito, pero no canta con fundamento. La frase se esparció como pólvora en una ciudad que vivía de cafés, mercados, plazas y chismes. En tranvías, en fondas, en peluquerías, la frase se repetía: dicen que Jorge nomás no sabe cantar bien. Y así, sin insultos directos, sin escándalos evidentes, la duda nació. Pero lo que nadie sabía era que Fanny no actuaba sola. El verdadero golpe estaba siendo organizado por alguien más, un director de teatro,
Uno de los hombres más influyentes de la escena artística de la época había sido pareja de Fanny años atrás. Nunca fue público. Nadie lo mencionaba. Pero él seguía teniendo una influencia poderosa en los teatros y en la contratación de artistas. Y ese hombre, molesto por el crecimiento rápido de Jorge y temiendo que el charro se convirtiera en la nueva figura central del espectáculo mexicano, comenzó a mover hilos, recomendaciones, técnicas, para excluirlo de cierto proyecto, cambios de último minuto en repartos, llamadas privadas a productores. El rumor se volvió estrategia, y Jorge comenzó a notar pequeñas cosas: un saludo más frío, un ensayo cancelado sin explicación, una invitación que no llegó, nada directo, nada que pudiera señalar, pero se sentía. Una tarde, en un café de la colonia Roma, Jorge se sentó frente a su amigo y compañero de orquesta, Emilio. Él había escuchado lo que se decía. «Mira, Jorge, tú sabes que yo te respeto, pero están diciendo que tú no tienes formación». Jorge dejó la taza de café sobre la mesa. No se ofendió, no discutió, solo preguntó: «¿Quién lo dice?». Emilio bajó la mirada, respiró hondo. Fanny no lo dijo directamente, pero ella lo permitió. Y alguien más lo está empujando. Alguien con poder. Fue ahí donde el golpe real cayó, porque Jorge entendió que lo que había empezado como un comentario en un ensayo, ahora se estaba convirtiendo en una campaña en su contra. Una campaña pública, sutil, el tipo de campaña que mata reputaciones, no carreras, sin gritar, sin escándalo. Y ese tipo de ataque es el más peligroso. Esa noche, Jorge regresó solo al teatro vacío. Se sentó en la butaca central. Miró el escenario iluminado por las luces de limpieza. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió cansancio. No físico, del alma. Pero entonces recordó algo que su padre le decía cuando era niño. «Hijo, cuando alguien intenta apagar tu luz, no la cubras, hazla más grande». La respiración de Jorge se estabilizó. El corazón volvió a su ritmo. Y en ese teatro vacío, tomó una decisión. No iba a defenderse hablando. No iba a atacar. No iba a explicar. Iba a cantar. Pero esta vez, no como intérprete, sino como artista. Y esa decisión silenciosa, fue el comienzo de la respuesta que cambiaría todo. ¿Crees que es correcto competir dañando la reputación de otro? Deja tu opinión en los comentarios. El teatro estaba lleno otra vez, pero esta noche, el ambiente era distinto. Ya no había solo admiración, había expectativa, duda, curiosidad, incluso morbo. La ciudad entera había escuchado los rumores. Todos querían ver qué haría Jorge Negrete ahora que se decía que cantaba bonito pero sin técnica. Las butacas se llenaron de artistas, críticos, maestros de canto, estudiantes, familias, periodistas. No había espacio para un alfiler. Entre bambalinas, Jorge permanecía de pie, mirando el escenario a través de una pequeña rendija del telón. Su postura era firme, su respiración profunda. No sonreía, no temblaba. Sabía exactamente lo que iba a hacer. La orquesta aguardaba instrucciones. El director musical, nervioso, se acercó. «Jorge, ¿seguimos el programa original?». Jorge negó suavemente con la cabeza. «No, esta noche cantaremos a capela». El director se quedó inmóvil. La orquesta entera escuchó. Se hizo un silencio que pesaba como hierro. «¿Seguro?», preguntó el director, casi susurrando. «Muy seguro», respondió Jorge, sin mover un músculo de más. «Porque quien canta desde el alma no necesita muletas». La cortina se levantó. El teatro explotó en aplausos, cálidos, verdaderos, pero mezclados con la tensión de lo incierto. Jorge caminó al centro. No llevaba guitarra, no había mariachi detrás, no había orquesta lista, solo él y su voz. Desde una butaca cercana al escenario, Fanny Schiller observaba con atención absoluta. No había burla en su rostro, solo concentración. Y algo más difícil de nombrar, quizá miedo, quizá respeto, quizá ambas cosas. Jorge alzó el rostro, miró al público como quien mira a un viejo amigo. No había desafío, no había orgullo, solo verdad. Y comenzó, una nota suave, desnuda, frágil como un susurro, pero viva. Luego otra, profunda, redonda, llena de color. La sala entera contuvo la respiración. Jorge no cantaba fuerte, no cantaba para impresionar, no hacía alarde de potencia vocal. Cantaba como si contara su historia al corazón de cada persona sentada allí. «Ay, ay, 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 canta y no llores». Pero esa noche,
Nadie lloró por tristeza. Lloraron porque comprendieron. Cada nota estaba sostenida con precisión. Cada vibración tenía intención. Cada pausa era elegida. No accidental. Era técnica. Era alma. Era oficio. Era México hablándose a sí mismo. Cuando la última nota se disolvió en el aire, nadie aplaudió. No por falta de admiración, sino porque nadie quería romper el silencio. Ese silencio era respeto. Entonces, una sola persona se levantó. Fanny se puso de pie, recta, serena. Sus ojos brillaban, no de derrota, sino de reconocimiento, y aplaudió. Una vez, otra, hasta que todo el teatro se vino abajo en ovaciones. No había ganador, no había vencida, solo verdad revelada. Fanny se acercó al escenario, subió los escalones despacio, se colocó frente a él y dijo, esta vez sin veneno, sin orgullo, sin máscara. Ahora sí entiendo. Tú no cantas para ser escuchado, cantas para que todos recuerden quiénes somos. Jorge bajó la cabeza. No necesitaba decir nada más. La ciudad amaneció distinta después de aquella noche. No porque todos hubieran estado en el teatro, sino porque todos la sintieron. En los cafés, en los tranvías, en los mercados, la gente ya no repetía el veneno elegante de la duda. Repetía, en cambio, la historia de un hombre que se plantó solo en el escenario y dejó que la verdad hablara con su voz. La prensa, que antes había titulado con ambigüedades, ahora publicaba crónicas limpias, una demostración sin artificios. Cuando la técnica es invisible porque está al servicio del alma. Por primera vez en días, Jorge entró a una fonda y no escuchó su nombre como cuchicheo. Lo escuchó como saludo. Sin embargo, él no celebró. No había nada que celebrar. Había algo que ordenar. Esa misma tarde, en un despacho pequeño del centro, Jorge se reunió con 2 productores veteranos y con el director musical. Les habló con calma, sin acusaciones, sin tono de ajuste de cuentas, solo hechos. Los cambios de reparto, las llamadas privadas, los consejos técnicos que misteriosamente lo habían dejado fuera de proyectos importantes. No quiero venganza, dijo. Quiero claridad. Uno de los productores, hombre de bigote cuidado y mirada cansada, respiró profundo. Había recibido esas llamadas, había cedido a la presión. No era maldad, era miedo. Miedo a perder favores, a desatar enemistades antiguas. Miedo a quedar fuera. Nos equivocamos, admitió. El teatro no puede ser un corredor de deudas. El teatro no debe serlo, corrigió Jorge. Debe ser un lugar de verdad. Antes de irse, Jorge pidió una última cosa. No hablar más de culpas, ni nombres en público, ni escarnio. Solo trabajo limpio. Y una propuesta. Abramos becas de formación para jóvenes de voces grandes y bolsillos flacos. Si tanto nos preocupa la técnica, construyámosla. Esa noche, en un programa de radio en vivo, Fanny Schiller pidió la palabra. La cabina olía a madera y a discos viejos. Los micrófonos tenían esa presencia seria de los objetos que atraviesan décadas. Fanny se sentó, ajustó los audífonos y miró al locutor como quien se mira al espejo. El teatro me enseñó a defender mi lugar, dijo. Y a veces, en esa defensa, una se olvida de lo esencial, que el escenario no es un trono. Hizo una pausa. La ciudad entera, al otro lado de las radios, detuvo la cuchara sopera en el aire. Dije una frase que no debí decir. Tú no cantas nada. No era verdad. La verdad es que Jorge canta con oficio y con raíz, y anoche me lo enseñó a mí, y a todos. No fue una disculpa teatral, fue desarme. El locutor, con voz grave, cerró el segmento anunciando algo más. A partir del mes siguiente, gracias a una iniciativa conjunta, se abrirían 5 becas para estudio vocal y preparación escénica. Selección abierta, ensayos observables, maestros compartiendo métodos sin secretos. La noticia viajó como un rumor de buena agua. Días después, en el teatro ensombrecido por la luz dorada de la tarde, Jorge y Fanny se encontraron entre butacas vacías. No había público, no había orquesta, solo la respiración de la sala que alguna vez fue trinchera. ¿Sabes qué me dolió?, preguntó Fanny sin dureza. ¿Qué? Que creí que la escena era mía. Y anoche entendí que, cuando es verdadera, no es de nadie. Jorge sonrió con esa serenidad que no levanta polvo. Cuando es verdadera, dijo, es de todos. Se quedaron callados. A veces, el silencio es la única forma adulta de estrechar la mano. La primera audición para las becas llenó el vestíbulo de jóvenes asustados y luminosos. Había vestidos prestados, zapatos gastados,
cuadernos con letras torcidas. Fanny, con lápiz y libreta, escuchaba con atención honesta, corregía respiraciones, ajustaba posiciones, compartía aquello que a ella le costó una vida aprender. Y Jorge, paciente y directo, les pedía verdad en la frase, no solo brillo. Ninguno ocultó su exigencia, pero nadie volvió a usarla como arma. Y entonces, ocurrió algo que no estaba en ningún plan. El hombre que había movido hilos en la sombra, ese director poderoso de antaño, se presentó en el pasillo, traje oscuro, barba cuidada, ojos que no esquivaban. Pidió hablar. Lo escucharon de pie. Perdí el rumbo, dijo. Confundí influencia con amor al arte. No pidió perdón con palabras largas. Lo pidió con un sobre, donativo anónimo para ampliar las becas. Se fue sin aplauso. La justicia, a veces, no es castigo. A veces es rectificación. La noche del primer concierto de becarios, la sala se llenó de familias humildes, críticos curiosos y artistas veteranos. Fanny presentó el programa. Jorge cerró con una breve canción a capela. No para repetir la hazaña, sino para recordar la lección, que la técnica más alta es la que no presume. Cuando la última nota se deshizo en el aire, el teatro quedó en un silencio parecido al de aquella noche. No porque faltaran ganas de aplaudir, sino porque nadie quería romper lo que se había entendido. Que cantar no es gritar talento, es sostener al otro, es devolverle a la gente un pedazo de sí misma. Jorge miró a Fanny entre bambalinas. Ella asintió con una sonrisa pequeña y verdadera, de esas que no caben en los periódicos. La música ya no sonaba, pero lo que permanecía, respeto, oficio, comunidad, hacía menos ruido y más historia. Y así, aquella frase que alguna vez quiso ser cuchillo, tú no cantas nada, terminó convertida en puerta para otros, para quienes vendrían con voces por domar y mundos por cantar. Porque cuando la verdad se sostiene sin alardes, la música no termina, se queda en la gente, mucho después del último aplauso.